Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos avanzando ya a la parte final casi de esta serie de escatología bíblica. En este video vamos en este día a analizar un tema muy importante como lo es el anticristo. Un personaje, ¿no es cierto?, que es muy anunciado para los tiempos finales, por lo tanto es muy latente hablar de él o escucharlo dentro de lo que es la escatología bíblica. Creo que al igual que lo personal, muchas personas quizás ya pueden estar un poco cansados, aburridos también de poder escuchar tantos mensajes al respecto, tantas posibles interpretaciones que ha tenido este tema. Así que quiero que en este momento compartir a través de este análisis, de este estudio, una interpretación quizás un tanto distinta, diferente a las popularmente existentes, pero no así falta también de fundamento bíblico. Así que si alguien también está esperando quizás a través de este estudio descubrir un personaje individual específico del anticristo, les digo que no va a ser esa mi intención en este momento, no negando ninguna posibilidad, pero quiero más bien aportar con este análisis a una interpretación un tanto diferente, distinta, pero que posiblemente igual puede tener cabida en la palabra del Señor. Vamos entonces a estudiar juntos el tema del anticristo. Sin duda, como decía, al hablar de escatología, uno de los temas recurrentes es la aparición del anticristo. Creo se han oído muchos sermones y predicaciones al respecto, intentando clarificar o descubrir la identidad de este personaje. Esto debido a que generalmente se asocia el concepto a una persona singular que tendría que surgir en los últimos tiempos. La mayoría lo espera sin duda antes de la venida de Cristo. Sin embargo, los dispensacionalistas sostienen que su aparición oficial sería posterior al arrebatamiento de la Iglesia y 7 años antes de la segunda venida, es decir, en el periodo de la última semana de Daniel. En lo personal, como comentaba, me ha causado cierta duda e inseguridad compartir esta idea e imaginar al anticristo como un sujeto individual. Mis ideas preliminares giraban en torno a ciertos principios. Primero, los pasajes bíblicos que hablan del anticristo no son decidores y concluyentes para sostener que será una persona singular. Además, según la Biblia, el anticristo hará guerra contra los santos y en el periodo de tribulación previo a la segunda venida, y los vencerá. Si la misma Biblia habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, formada por todos los creyentes en todas las naciones, es difícil concebir que un anticristo personal e individual logre este cometido. Más bien sería lógico esperar que un cuerpo moral o sistema, conformado por muchas personas denominado anticristo, pueda llevar a cabo esta guerra contra el cuerpo de Cristo, la Iglesia a nivel mundial. De ese modo, a pesar de que generalmente lo más común es que se asocia a este anticristo con un personaje individual, lo personal siempre se me hacía un poco extraño poder ajustar todo lo que la Biblia señala con respecto a una persona individual. No descartando del todo la posibilidad, pero también a veces me parecía un poquito extraña que sea la única manera de poder interpretarse. Entre los diversos autores estudiados encontré solo uno que trata el tema en específico y comparte el pensamiento sobre la posibilidad de concebir al anticristo no como una persona singular, sino más bien un sistema. Este autor es Manuel Lacunza, quien en su obra La venida del Mesías en gloria y majestad dedica un capítulo al estudio de este tema. Lacunza presenta en su obra un pensamiento premilenial y un sistema de estudio e interpretación de la Biblia 100% literal. Sin embargo, en relación a este tema, y siguiendo su método de interpretación literal, llega de todos modos a otra conclusión. Lacunza no concibe la idea de que el anticristo sea una persona y sujeto individual con las características que a éste se le confieren en la Biblia. En primer lugar, analiza las ideas o interpretaciones existentes que abrazan este pensamiento y en virtud de no hallar fundamentos claros y concluyentes para asegurar esto, opta por otra interpretación. En primer lugar, se razona: parece fácil que pueda caer el mundo entero en este lazo y entrar en una seducción universal teniendo de antemano ideas claras y noticias ciertas del anticristo. Parece creíble que viéndole y conociéndole se le rinda a todo el mundo y todo el mundo se deje engañar. Aquí apunto con esto de que incluso fuera de círculos cristianos, hoy en día hasta en el mundo gentil, el tema del anticristo es bastante popular
bastante común. Hasta personas que no son netamente cristianas conocen la existencia de este personaje que llega a aparecer al final de los tiempos, el famoso anticristo, y todo lo que se supone que hará. Entonces se analiza y se reflexiona, ¿será posible que con todas estas ideas claras que se tienen, sean ciertas, verdaderas o no, pero con todo lo que ya se ha anunciado con respecto al anticristo, a concebirlo de manera individual como un sujeto, como una persona, un líder político o religioso? ¿Será fácil que el mundo pueda efectivamente caer bajo la red, ¿no es cierto?, bajo este engaño, teniendo ideas tan claras y tan anticipadas de este personaje, con todo lo que se ha promulgado de él, todo lo que se ha dicho, inferido? Difícil creer que cuando surja de esa manera, si que finalmente surgiera así, el mundo no supiera o no pudiera identificar que efectivamente ese personaje es el que aparece en la Biblia, el que todos hablan, el que comúnmente se menciona, y de ese modo sería difícil concebir que este personaje pueda engañar al mundo entero siendo tan anticipado de esa manera. De todos modos, vamos a ver algunas ideas que se tienen al respecto. Las primeras ideas que surgen o que generalmente se conocen con respecto a este personaje del anticristo son las siguientes. El origen del anticristo. Se cree que será judío, atribuido por algunos a la tribu de Dan. Los tres pasajes bíblicos usados como fundamento para esta idea son Génesis 49, del 16 al 18, Jeremías 8, 16 y Apocalipsis 7. De todos modos, en ellos no se encuentra una respuesta concluyente para suponer o dar por sentado que va a ser de la tribu de Dan, pero más o menos esos son los pasajes en los cuales se intenta fundamentar esa idea. Segunda idea que se tiene, su patria y principios de su grandeza. Muchos sostienen que nacerá y reinará en Babilonia. Al buscar origen a esta idea y su fundamento, se cae en cuenta que no tiene otro origen más que el pensamiento de antiguos doctores que se fue traspasando pero sin ningún fundamento bíblico. Más bien el autor Lacunza refuta esta idea con la profecía de Jeremías, en el capítulo 50 y versículos 39 y 40, en donde se menciona la total destrucción de Babilonia y que así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará jamás. Otra idea que se tiene, su corte en Jerusalén, como rey propio de los judíos, creído y recibido como su verdadero Mesías. El fundamento para esta idea deriva más bien de una suposición obtenida en la primera idea presentada, que será judío. Para darle crédito a esta idea y que el pueblo judío pueda ser engañado por el anticristo, reconociéndole como su verdadero Mesías, este debe ser judío. Ahora, de algún modo, tendrá que ocultársele, si fuera este el caso, su procedencia de la tribu de Dan, o como creen muchos. Esto dado que no existe judío alguno que no sepa y crea que su Mesías ha de venir de la tribu de Judá, descendiente de David. De otro modo, se caería todo el poder y engaño del anticristo sin mayores dificultades. Ya observemos incluso contradicción con respecto a estas ideas que se tienen, que será de la tribu de Dan. Los dicen que va a ser judío, va a ser reconocido como el Mesías, pero hay contradicción ahí porque el Mesías todos saben que vendría de la tribu de Judá. Y una cuarta idea que se tiene al respecto es su monarquía universal, por sobre toda la tierra. Dos lugares de la Escritura o de la Biblia se alegan comúnmente para poder probar esta monarquía universal del anticristo. El primero es el capítulo 7 de Daniel, en el cual nos señalan uno de los cuernos que tenía la cuarta bestia en su cabeza, que es el mayor de todos, de quien se dicen y anuncian cosas nada ordinarias. Mas después de leído y considerado todo lo que se anuncia en este cuerno terrible, así como no hallamos vestigio alguno por donde poder siquiera sospechar que el cuerno insigne de esta potencia o este rey haya de ser judío ni falso Mesías, así tampoco lo hallamos para creer ni sospechar su monarquía universal. Lo que hallamos únicamente es que esta potencia o este rey será mayor que los otros 10 que están como él en la cabeza de la bestia, que humillará a 3 de estos 10 reyes, que lleno de altivez, orgullo y soberbia, hablará blasfemias contra el Altísimo y perseguirá a sus santos. En suma, que su presunción será tan grande que le parecerá posible y fácil mudar los tiempos y las leyes, para todo lo cual se le dará licencia por algún tiempo. Esto es todo lo que se lee de esta potencia o de este rey en el capítulo 7 de Daniel. El segundo lugar que se alega es el capítulo 13 de Apocalipsis,
en el cual se habla manifiestamente del anticristo debajo de la metáfora de una gran bestia terrible de 7 cabezas y 10 cuernos. Así pues se dice que a esta bestia se le dará potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que la adorarán todos los habitantes de la tierra. La Kunza cree que firmemente lo que anuncia esta profecía, mas del mismo modo observa 2 equívocos que se ven en su explicación. Primero, el texto no dice que la potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación se le dará a un rey o a un hombre individuo y singular, que es lo que se intenta probar. Solo dice que esta potestad se le dará a la bestia, de quien se va hablando. Y esta bestia, por todas sus señas y contraseñas, está infinitamente distinta de simbolizar un rey, una persona singular o una cabeza de monarquía. Segundo equívoco, el texto no dice que todos los habitantes de la tierra adorarán a esta bestia con adoración formal de culto como a Dios. Solo dice simplemente que la adorarán. Y todos sabemos que es lícito adorar a una criatura, mas no es lícito adorarla como a Dios. Nuestro padre Abraham, por ejemplo, se postró frente a los jueces de la ciudad de Het. En Génesis 23:7 leemos: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. ¿Cuán lejos estuvo el padre de todos los creyentes de adorar a otro Dios que no fuera el Dios de Abraham? Este punto se verá de todos modos con más detalle cuando analicemos la bestia del Apocalipsis. Vamos a ver 3 afirmaciones claras en las Escrituras en cuanto al anticristo que ningún cristiano puede negar. Primero, que ha de haber un anticristo. Es una idea clara que presenta la Biblia. Segundo, que esto se ha de revelar y declarar públicamente en los últimos tiempos. Y tercero, que hará en el mundo grandes males y guerra formal contra Cristo y sus santos. Pero también del mismo modo existen 3 cosas que no están del todo claras en la Escritura o en la Biblia, a saber, ¿qué cosa particular y determinada debemos entender por la palabra anticristo? ¿Qué clase de males ha de hacer? ¿Y de qué medios se ha de valer? Las ideas que tantos teólogos e intérpretes nos dan al respecto son tan variadas, oscuras y poco fundadas. ¿Quién sabe si toda esta variedad de ideas se habrá originado en algún principio o supuesto falso y que ha sido recibido inocentemente como verdadero? ¿Quién sabe si todo el mal se debe al haberse imaginado a este anticristo como una persona singular y particular y haberle querido acomodar todas las cosas generales que la Biblia señala sobre el tema? Para la Kunza, esta suposición que han adoptado muchos intérpretes y doctores han hecho oscuras e inaccesibles muchas noticias que nos da la Biblia. Esto ha hecho imaginar, adivinar y añadir muchas cosas que no contan en la palabra. Esto ha provocado buscar al anticristo y aún hallarlo y verlo con los ojos de la imaginación, donde ciertamente no está, y al mismo tiempo no verlo donde ciertamente puede estar. No hay casi rey, gobernador o líder en la historia que por su crueldad no haya sido identificado por muchos teólogos como el anticristo, o en profecía o en figura. La lista es extensa, pero a modo de ejemplo tenemos a Faraón, Nabucodonosor, Salmanasar, Sennacherib, Antíoco Epífanes, Herodes, en quienes han visto muchos al anticristo en figura. Por su parte, en el rey de Tiro, el príncipe Gog, el cuerno 10 de la bestia, de la cuarta bestia, ven al anticristo en profecía. Y en la historia universal, desde los primeros siglos se ha identificado a muchos líderes con el anticristo, ya por su crueldad, principios malvados para gobernar o deseo de monarquía universal, tales como Calígula, Nerón, Napoleón, Hitler, etc. Vamos entonces a analizar el sistema que propone la Kunza, y luego lo presento porque en cierto modo también lo comparto en parte. Para la Kunza, el anticristo, de que estamos tan amenazados para los últimos tiempos inmediatos a la venida del Señor, no es otra cosa que un cuerpo moral compuesto de innumerables individuos diversos entre sí, pero todos unidos moralmente y animados de un mismo espíritu contra el Señor y contra su ungido. Este cuerpo moral, después que haya crecido, después que se vea fuerte, robusto y provisto con abundancia de todas las armas necesarias, después que se vea en estado de no temer las potencias de la tierra,
por ser ya estas sus partes principales. Este cuerpo en este estado será el verdadero y único anticristo que nos anuncian las Escrituras. Peleará este cuerpo anticristiano con el mayor furor contra el cuerpo místico de Cristo, que en aquellos tiempos se hallará sumamente debilitado. Hará en él los mayores estragos, y si no acaba de destruirlo, no será por falta de voluntad, sino de tiempo, pues según la promesa del Señor, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Por tanto, se hallará el anticristo, cuando menos lo piense, en el fin y término de sus días, y en el principio del día del Señor. Se encontrará con Cristo mismo bajando del cielo con aquella grandeza, majestad y potencia terrible y admirable con que se describe en el capítulo 19 del Apocalipsis, en el apóstol Pablo, en el Evangelio, en los Salmos y en casi todos los profetas. Para examinar este sistema basta leer con mediana atención aquellos lugares de la Biblia donde se habla del anticristo y de la gran tribulación de aquellos días, no solo aquellos pasajes que se habla de paso y como por incidencia, sino de manera determinada y de propósito. Vamos a comenzar con la definición del anticristo. En toda la Biblia sagrada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se halla esta palabra anticristo sino 2 o 3 veces en la primera y segunda epístola del apóstol Juan. Y aquí mismo es donde se halla su definición. Así leemos en 1 de Juan 4:3 que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo primero que enseña el apóstol es que el anticristo es todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Esto suena muy bien con la definición de apostasía real y verdadera contra la religión cristiana, en la cual ninguno puede dudar que está expresamente anunciada para los últimos tiempos. Pablo, por ejemplo, nos dice en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo señala: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y Jesús mismo lo advirtió en Lucas 18:8 cuando dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando esta apostasía entonces sea pública y casi universal, no solo producirá que muchos nieguen a Jesús mismo, sino también se rebelen y hagan guerra y persecución contra los cristianos. Volviendo a la definición de Juan, lo segundo que nos dice el apóstol es que el anticristo que hemos oído que vendrá, ahora ya está en el mundo. Porque ya en el tiempo de Juan comenzaba a verse en el mundo el carácter inquieto, duro y terrible del espíritu del anticristo. Ya muchos apostataban de la fe, renunciaban a Jesús y eran después sus mayores enemigos, a los cuales el mismo apóstol les da el nombre de anticristo. Así señala en 1 Juan 2:18: así ahora han surgido muchos anticristos. Y para que ninguno piense que habla de los judíos o de los étnicos que en aquel tiempo perseguían a Cristo, añade luego que estos anticristos habían salido de entre los cristianos. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Lo mismo dice Pablo hablando de la apostasía de los últimos tiempos. Esto es, que en su tiempo ya comenzaba a obrar este misterio de iniquidad. En 2 de Tesalonicenses 2:7 leemos: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ideas entonces del anticristo que nos da la Biblia. Si bien a lo largo de la Escritura encontramos ideas y alusiones al anticristo, es el último libro de Apocalipsis en donde podemos hallar ideas más detalladas al respecto, tratándose este libro de la revelación o segunda venida de Jesucristo a la tierra y todo lo que esto conlleva. Teniendo en cuenta que la manifestación del anticristo será previo a este gran evento, podemos hallarlo expresamente figurado en este libro. De ese modo vamos entonces a analizar la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Casi todos los intérpretes del Apocalipsis convienen como en una verdad general que la bestia terrible de 7 cabezas y 10 cuernos, de que tanto se habla desde el capítulo 13 al 19 de Apocalipsis, es el anticristo mismo. Sin embargo, ¿cómo se podrá acomodar esta bestia y todas las cosas particulares que se dicen de ella
en una persona individual y singular? Difícil de concebir. Para empezar, se presenta el capítulo. Leemos el capítulo 13 de Apocalipsis, que señala lo siguiente: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13, del 1 al 9. Ese es el pasaje entonces donde se presenta a esta bestia. La aplicación de este gran misterio que se halla comúnmente en los expositores es sin duda otro misterio mayor o más impenetrable que el que se pretende explicar. Dicen primeramente que la bestia de que aquí se habla no es otra cosa que el anticristo, cuyo reinado y principales operaciones se nos anuncian por esta metáfora terrible. Mas como este anticristo debe ser en su sistema una persona individual y singular, les es necesario acomodar a esta persona 7 cabezas y explicar lo que esto significa. Es necesario acomodarle al mismo tiempo 10 cuernos, todos coronados, y es necesario acomodarle otras particularidades que se leen en el texto sagrado. Crece mucho más el embarazo de esta explicación si, considerando la bestia del Apocalipsis, pedimos que nos muestren en ella con distinción y claridad la persona misma del anticristo. Por una parte nos dicen que es la bestia, por otra parte nos dicen que sus 7 cabezas son 7 reyes súbditos suyos que él ha vencido y humillado, y que los tiene prontísimos a ejecutar todas sus órdenes y voluntades. ¿Y la persona misma del anticristo cuál es? ¿O es el cuerpo tronco de la bestia solo y sin cabeza? ¿O aquí falta otra cabeza mayor que a todas las domine y de todas se haga obedecer? Es más que visible el embarazo en que se hallan aquí todos los teólogos, por lo cual no reparan en avanzar a una especie de contradicción, diciendo que una de las 7 cabezas de la bestia es la persona misma del anticristo. Por otra parte, las 7 cabezas de la misma bestia son los 7 reyes que han quedado vivos, aunque vencidos y sujetos a la dominación del anticristo. Luego, la persona misma del anticristo es uno de los 7 reyes. Luego, siendo estos 7 reyes como son las cabezas de la bestia, son al mismo tiempo solo 6. Enigma ciertamente difícil e inexplicable. Según esta cuenta, parece claro que o sobra aquí la persona del anticristo o falta alguno de los 7 reyes. Vamos entonces a analizar y a presentar una explicación a este gran misterio que propone este autor Lacunza. Dice Lacunza: figurémonos ahora de otro modo diverso al anticristo, no ya como un triste judío recibido de sus hermanos por su rey y Mesías, no ya como un monarca universal de toda la tierra, ni tampoco como una persona singular, sino como un gran cuerpo moral, compuesto de millares de personas diversas y distintas entre sí, mas todas unidas y de acuerdo, todas animadas de aquel espíritu fuerte, audaz y terrible, todas armadas y en orden de batalla, contra el Señor y sus santos. En este anticristo así considerado, se entiende con gran facilidad todas las cosas que para los tiempos últimos nos anuncian en general las Escrituras, y se entiende en particular todo el misterio de la bestia de que vamos hablando. Recordando las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel y la interpretación dada por el autor a las mismas, notamos con asombro la analogía. Si bien es cierto, uno de los consejos que comúnmente se halla en la interpretación del libro de Apocalipsis
es recurrir a las analogías, a los símbolos, señales o profecías dadas en el Antiguo Testamento, ya que el Apocalipsis hace mucha alusión dentro de sus símbolos, hay mucha relación a muchos símbolos que se hallan también expresos en el Antiguo Testamento. Incluso dentro de eso también se ha dicho que Daniel y Apocalipsis son dos libros que están muy entrelazados, porque tienen mucho sentido las profecías que se entregan, que se hablan en relación a los últimos tiempos, incluso también los símbolos. Y por eso que acá se compara esta bestia con las 4 bestias que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis, que son bastante similares. Estas 4 bestias de Daniel tienen una relación tan estrecha con la bestia de Apocalipsis que más parece identidad que parentesco. El misterio es seguramente el mismo, sin diferencia sustancial. De modo que aquellas 4, una vez conocidas, nos abren la inteligencia de esta última. Y esta última, conocida por aquellas 4, las explica, las aclara y les da un cierto aire de viveza tan natural que parece imposible moralmente desconocerlas. El autor no halla otra diferencia, sino que Daniel toma a las bestias cada una de por sí, mirándolas separadamente, desde su nacimiento. Y Juan, por el contrario, las toma todas juntas y unidas en un mismo cuerpo, como que solamente las considera en el estado de madurez y perfección brutal que han de tener en los últimos tiempos, pues estos últimos tiempos son el asunto inmediato y único de su profecía. En lo demás, el profeta y el apóstol van perfectamente conformes. Por ejemplo, Juan dice que la bestia que vio tenía 7 cabezas, que es lo mismo que decir que a 7 bestias diversas entre sí las vio unidas en un mismo cuerpo y animadas de un mismo espíritu. Daniel solo nombra 4, mas estas 4 son 7 en realidad, pues la tercera, que es el leopardo, se compone de 4, porque dice en Daniel, tenía también esta bestia 4 cabezas. Y estas 4, con las otras 2 primeras, león y oso, y con la última terrible, hacen 7. Luego, Juan dice de su bestia que era semejante a un leopardo, con boca de león y pies de oso. De ese modo, la compara al mismo tiempo y la asemeja al león, oso y leopardo. Estas son puntualmente las 3 primeras bestias de Daniel. Mejor diremos las 6 primeras, pues que en el leopardo se incluyen 4, como hemos visto ya. A la bestia que falta no se le halla semejanza con las otras bestias conocidas, y por eso no se le pone nombre ni en Apocalipsis ni en Daniel. Solo dice este profeta que no tenía semejanza alguna con las otras, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Luego, Juan dice de su bestia que la vio salir del mar. Lo mismo dice Daniel de sus 4 bestias y casi con las mismas palabras. Siguiente punto. Juan nos representa su bestia con 10 cuernos todos coronados. Lo mismo en sustancia hace Daniel, con solo la diferencia que pone los 10 cuernos en la cabeza de la última bestia, porque a esta la considera en sí misma y como separada de las otras. Mas Juan, que la considera unidas con las otras y formando entre todas un solo cuerpo o una sola bestia, pone los 10 cuernos en esta bestia o en este conjunto, sin decirnos en particular si están todos en una cabeza o repartidos entre todas o todos en cada una. Luego tenemos los 10 cuernos, dice Daniel, y lo mismo dice Juan, significan 10 reyes. Estos 10 cuernos los vio Daniel en la cabeza de su última bestia, que es la que debe hacer el papel o figura principal en esta tragedia. Mas cuando esta bestia se traiga a las otras, es decir, cuando traiga a su partido un número suficiente de individuos pertenecientes a las otras bestias, cuando les haga entrar en sus impías ideas, cuando en todas las partes del mundo haga declararse formalmente contra Cristo a muchos gentiles, cuyos nombres no se hallan escritos en el libro de la vida, cuando en suma todos estos formen con ella un solo cuerpo y sean animados de un mismo espíritu, que es el estado en que lo considera Juan, entonces todos los cuernos serán comunes a todas las cabezas o a todas las bestias unidas. Todas herirán o espantarán con ellos, y será como una consecuencia necesaria el que tiemble en su presencia toda la tierra, que se rindan sus habitantes y que le hinquen la rodilla diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hasta aquí parece que van conformes las 2 profecías. Tanto en Daniel como en Apocalipsis vemos que la similitud entre ambas bestias es muy fuerte, no hallándose entre ellas otra diferencia como acabamos de decir, sino que la una considera a todas las bestias en un cuerpo y la otra la considera divididas.
Fuera de esto, es fácil notar otra diferencia que pudiera causar algún embarazo: el 11º cuerno. Si el misterio de las 4 bestias de Daniel es lo mismo en sustancia que el de Apocalipsis, ¿por qué Juan no hace mención alguna de aquel cuerno insigne que hace tanto ruido en la cabeza de la 4ª bestia, siendo este un suceso tan notable que los teólogos piensan comúnmente que este cuerno es el anticristo? A esta dificultad se responde lo primero, que aunque el misterio sea en sustancia el mismo, no por eso es preciso que en ambos lugares se noten todas sus circunstancias. Esto es muy frecuente en todas las profecías que miran un mismo objeto. En unas se apuntan unas circunstancias que faltan en otras, y aún en los 4 evangelios se ve practicada casi continuamente esta economía. Lo segundo que se responde es que este mismo silencio del Apocalipsis respecto del 11º cuerno es una prueba clara de que este cuerno no es el anticristo. Pues hablando Juan de propósito del anticristo, dando tantas noticias y tan individuales de esta gran tribulación, se deje este suceso particular como si no fuese esencial al misterio de iniquidad. Se sigue de aquí que si este cuerno último, o este rey, o esta potencia, es propiamente el anticristo, luego no es entonces la bestia del Apocalipsis. Y si esta bestia es el anticristo, como parece innegable por el contexto de toda la profecía, luego entonces no es el cuerno 11º de que se habla en Daniel. El anticristo, según el autor, no es ni puede ser un cuerno solo de la bestia, ni aún todos juntos. El anticristo perfecto y completo, como lo considera Juan, es la bestia misma del Apocalipsis, con sus 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas no son otra cosa, como acabamos de decir, que las 7 bestias unidas entre sí, en un cuerpo, y animadas de un mismo espíritu. En Daniel las 4 bestias representaban 4 imperios. Esa misma representación se puede aplicar en Apocalipsis, la unión de todos los reinos o poderes políticos del mundo. Los cuernos son únicamente las armas de la bestia para defenderse y ofender, ni pueden significar otra cosa. Apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico, incluyendo los números, en donde los 10 cuernos pueden representar su poder absoluto. Y también sabemos que las 7 cabezas, o el número 7 representa plenitud, ¿no es cierto? Por lo tanto tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no es cierto? Estaba completo, puede representar todos los imperios, todos los poderes políticos actualmente existentes en el mundo, que llegado un momento se van a unificar todos en un mismo espíritu, en un mismo carácter, aunque estén actualmente separados políticamente y geográficamente por países, pero esos 10 cabezas representan, ¿no es cierto?, el poder político. En su momento Daniel lo representaba con 4 imperios, que eran los que representaban el poder político de esa época. Acá actualmente Juan los vio como 7 cabezas representando también todo el poder político del mundo, y los 10 cuernos también como, ¿no es cierto?, todas sus armas, un poder también absoluto, completo. Ahí está entonces lo que yo comentaba. Ahora, con respecto igual a este detalle del cuerno 11º que se nombra en Daniel, de la última bestia que Daniel vio, como dice acá, o como ya comenté, su ausencia en Apocalipsis ya da para pensar de que entonces ese cuerno pequeño, 11º, no era el anticristo. De todos modos, también hay una explicación bastante interesante que se condice bastante con la Biblia, que está puesto acá. Yo agregué el link por si acaso, si alguien quiere revisar ese video de la escuela hebraica, en donde se interpreta o se da la interpretación fácilmente a ese pasaje de las 7 de Daniel 7, de las 4 bestias, y donde también se alude a la distinción o la interpretación exacta de ese cuerno 11º, que surgió de los 10 cuernos que tenía esa bestia. Y a modo de síntesis, para no dejar la idea en el aire, bajo esa interpretación se asume que este cuerno 11º representaba más bien al imperio, a Roma, al papado de Roma, que después se derivó, ¿no es cierto? El imperio romano después se dividió en 10 imperios o en 10 estados, que finalmente después se fueron independizando, formando así lo que es el actual continente europeo. Por ejemplo, sabemos que el imperio de Roma inicialmente se dividió en 2, Roma occidental y oriental, pero luego con el paso del tiempo, occidental también finalmente se dividió, como dije, en 10 pueblos, en 10 reinos. El primero eran los francos, que de ahí finalmente deriva Francia, luego los alemanos, donde finalmente se formó Alemania, luego los lombardos, donde se formó Italia, el cuarto fue los suevos, donde surgió Portugal,
El número 5 son los anglosajones, donde surgió Inglaterra. Número 6, los burgundios, donde surgieron el país de Suiza. 7, los visigodos, donde surgió finalmente España. Número 8, los érulos. 9, los vándalos. Y 10, los ostrogodos, que también de esos últimos 3 también se formó Italia. Estos últimos 3 desaparecieron con la formación del imperio o del papado. Finalmente el papado fue el que eliminó estos últimos 3 reinos, y ahí es donde se cumple esa profecía que este último cuerno pequeño que surgió de los 10 eliminó a 3. ¿Ya? Y como antecedente igual se entiende que el papado eliminó a estos 3 reinos porque no compartían la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto?, de un Dios trino. Por lo tanto, de ese modo se explica la interpretación de ese cuerno undécimo. De todos modos, insisto, aquí está el link, si alguien también quiere estudiar en profundidad la explicación de dicho cuerno. Bien, avanzamos entonces. Se propone y resuelve la mayor o la única dificultad que hay en contra del sistema del anticristo. Dentro de este sistema de interpretación del anticristo, no como una persona individual y singular, sino como un cuerpo moral, se halla un pasaje bíblico que se ha tomado como el mayor fundamento para sostener el sistema tradicional y figurar al anticristo como un individuo. Este pasaje es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice como sigue: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bien, en toda la Biblia no hay otro pasaje que favorezca la idea del anticristo como persona individual que este. Más aún, en muchos otros no se admite esta idea. Son 2 los puntos que presenta Pablo en este pasaje en discusión. Primero, Pablo habla del anticristo en singular, no en plural, llamándolo hombre de pecado, hijo de perdición, aquel inicuo. Segundo, Pablo dice luego que este hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En relación al primer punto, es innegable que al hablar Pablo del anticristo en singular y no en plural, no puede probar nada en pro ni en contra. Tan en singular se habla muchas veces de un cuerpo moral compuesto de muchos individuos como de una persona, y ambas formas son aceptadas. En la Biblia misma tenemos un sinfín de ejemplos, incluso el mismo apóstol Pablo también ocupó esa forma. A modo de ejemplo se citan algunos pasajes. En Génesis 6:6 leemos: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Quién pensaría que Dios estaba hablando de la persona singular de Adán? ¿No es cierto? Cuando dice que se arrepintió de haber hecho hombre, habló en singular, pero se refería a toda la raza de la humanidad. Génesis 49:1 leemos: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Quién diría que Jacob habla de la persona singular de cada uno de sus hijos cuando les anuncia antes de morir su futura suerte? Y les dice: Isacar, asno fuerte; Benjamín, lobo arrebatador; Neftalí, sierva suelta. Más bien, sin duda, hablaba de toda su descendencia, de la tribu completa. ¿Quién dirá que Moisés habla con la persona singular de Jacob, cuando frecuentemente en sus libros dice: escucha Israel? Cuando dice en singular que Dios entregó en sus manos al cananeo y lo mató. También se entiende que, a pesar de que habla de cananeo, de singular se refiere a todo ese pueblo, a esa nación
o a esos grupos de personas. Lo mismo también leemos en Romanos 11, el mismo apóstol Pablo hablando ciertamente con toda la gente cristianas presentes y futuras, no obstante casi siempre les habla en singular, como si hablase con un solo individuo. Por ejemplo, el versículo 17 al 22. Por lo demás, no es ajeno al lenguaje común y tradicional hacer alusión en singular a un cuerpo moral o sistema, compuesto de muchos individuos. Aún las piedras que forman un palacio o un templo, consideradas en sí mismas, son muchísimas, y se habla de ellas en plural, mas después que se ven unidas entre sí, ya no se habla de ellas en plural, sino en singular. Ya todo aquel conjunto se llama propiamente un palacio o un templo. Del mismo modo, aunque todos los individuos que deben componer el anticristo, considerados en sí mismos, sean innumerables, mas considerados en unión, en cuerpo, en aquella especie de orden necesario para formar toda la máquina anticristiana, en este aspecto, que todos aquellos individuos son un todo, son un cuerpo, son un anticristo, ya se puede hablar de todos ellos como se habla de una persona, dando a todo aquel conjunto el nombre que le da el apóstol, hombre de pecado. En todo esto, lejos de hallarse impropiedad alguna digna de reparo, se halla por el contrario una suma propiedad, y este es el lenguaje usado cuando se habla de una religión, de una república, de una monarquía y aún del mismo cuerpo místico de Cristo, que son todos los fieles unidos entre sí y animados del mismo Espíritu de Cristo. El segundo punto que menciona Pablo es que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios. De dicha acción de sentarse en el templo de Dios se entiende de una persona singular. Para dar por sentado y resuelto este punto hay que comprender toda la explicación. En primer lugar, ¿de qué templo de Dios está hablando Pablo? ¿O habla de un templo espiritual, figurado y metafórico? ¿O habla de algún templo material y creado físicamente? Si habla en el primer sentido, el texto nada prueba a favor, antes prueba en contra. Pues en el mismo sentido en que se toma la palabra templo, se debe tomar el hombre de pecado, que se sienta en él, y también el asiento mismo y la acción de sentarse. Si se habla de un templo material, se vuelve a preguntar, ¿qué templo será este? Algunos sostienen que será el templo mismo de Jerusalén. Si fuera así, tendríamos que Pablo era mal profeta, porque él mismo tendría que haber desconocido o pasado por alto la profecía de Daniel y de Cristo mismo sobre la destrucción de la ciudad y del templo que ocurriría en breve, en el año 70. Otros afirman que será el templo físico de Jerusalén, pero reconstruido en el futuro por el mismo anticristo. ¿Y esta noticia de dónde se ha sacado? Sabemos que no hay otro archivo de donde sacar noticias del futuro que la revelación conocida en la Biblia Sagrada. ¿Cuál es ese el lugar donde se encuentra? ¿Será acaso este mismo lugar de San Pablo después de entendido y acomodado el intento? Parece increíble, mas la verdad es que no se halla otro ni parece posible señalarlo, porque no lo hay en toda la Biblia Sagrada. No hay mucho pasaje que haga alusión a la reconstrucción de un tercer templo. Pues, ¿de qué templo habla Pablo entonces? La pregunta debemos hacérsela al mismo apóstol. En todas las 14 epístolas de San Pablo, solo 7 veces se halla esta palabra templo de Dios. En las 6 primeras siempre se toma en sentido figurado y espiritual, nunca en sentido material. Vamos a revisar estos pasajes donde Pablo habla del templo, que se sienta en el templo de Dios, para ver de qué modo podemos entender esta frase. 3 veces en 1 Corintios 3, 16, 17, donde leemos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí ocupa 3 veces el concepto de templo de Dios y de manera, ¿no es cierto?, simbólica o espiritual, enseñando que nosotros somos el templo de Dios. Luego, en 1 Corintios 6, 19, donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahí nuevamente habla del templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es nuestro cuerpo. Y 2 veces en Corintios 6, 16, donde dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, en estos 6 pasajes, siempre que Pablo habló de templo, habló de manera simbólica o espiritual. Y la 7ª vez, que es la que estamos viendo acá en este pasaje,
el sentido no está tan claro cuando dice que se sienta en el templo de Dios. No se conoce con tanta certeza si habla del templo espiritual o del templo material. Pero de todos modos no hay que ignorar que en todas otras ocasiones que Pablo habla o usa el templo de Dios, lo usa de manera espiritual. A esta duda se añade que el sentido material sufre grandes dificultades como hemos visto, y el espiritual ninguna como veremos. ¿Podremos entender este último lugar oscuro en aquel mismo sentido claro en que entendemos los 6 primeros? Si se dice que no, debe mostrarse el fundamento en que estriba la excepción, y este fundamento ni se muestra ni hay apariencia de que pueda mostrarse, si no es acaso respondiendo por la misma cuestión. Si se dice que sí, con esto solo está resuelta la dificultad y concluida la disputa. Siendo pues figurado y espiritual el templo de Dios de que aquí se habla, con esta sola idea se entiende al punto todo el misterio. El templo de Dios de que siempre ha hablado Pablo no es otro que la iglesia de Cristo. No es otro que la congregación de todos los fieles. No es otro que los mismos fieles unidos entre sí, los cuales, como dice Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pues este es el templo de Dios en el que formalmente se sentará el hombre de pecado, el hijo de la iniquidad, mostrándose públicamente y obrando libremente en él como si fuese Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir parece bien claro y bien conforme a todo lo que hemos observado. Todo camina bien sin dificultad ni embarazo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, no es otra cosa en su principio que una gran multitud de verdaderos apóstatas, los cuales, habiéndose primero apartado de Jesús y con esto verificado en sí mismos lo que anuncia el apóstol, en primer lugar, sin que antes venga la apostasía, se han de unir en un cuerpo moral, han de trabajar en acrecentar y fortificar este cuerpo, cuanto sea posible, y después que esto se haya conseguido, se han de rebelar y declarar contra el mismo Jesús y contra Dios su Padre. Por esto se le da a este hombre de pecado el nombre de Anticristo. Entonces podemos perfectamente ahora sí asumimos que el templo del cual habla Pablo es un templo espiritual, y este hombre de pecado que dice Pablo, se sienta o se sentará en el templo de Dios. Quiere decir perfectamente, puede entenderse que esta persona o estos cristianos que van a apostatar de la fe, ¿no es cierto?, estarán aún insectos dentro del mundo cristiano, dentro del pueblo cristiano, se sentarán dentro del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, pueden perfectamente ser parte del cuerpo cristiano, entre comillas, siendo, ¿no es cierto?, apóstatas. Bien, algunas reflexiones finales. Luego de todo lo expuesto, este anticristo que esperamos para el tiempo final y anunciado detrás de esta metáfora tan oscura y terrible como lo es esta bestia y todas sus características, parece muy difícil acomodarlo y suponerlo en una persona singular. Puede ser este anticristo alguna otra cosa infinitamente diversa y mayor sin comparación de lo que puede ser un hombre. No hay duda que en estos tiempos tenebrosos se verá ya a un rey, ya a un líder o un político, muchos a un mismo tiempo en varias partes del mundo, perseguir cruelmente al cuerpo de Cristo. Más ni este rey, ni el otro, ni todos juntos serán otra cosa en realidad que los cuernos de la bestia o las armas del anticristo. Si esperamos ver este hombre singular, este judío, este monarca universal, este Dios de todas las naciones, si esperamos ver cumplido en este hombre todo lo que se dice de la bestia, lo que por tantas otras partes nos anuncian las Escrituras, es muy de temer que suceda todo lo que está escrito y que el tal anticristo no aparezca, y que lo estemos esperando aún después de tenerlo en casa. Asimismo, es de temer que esta idea que nos hemos formado del anticristo y que hallamos en toda suerte de libros y mensajes menos en la Biblia, sea la causa principal de aquel descuido tan grande en que estarán los hombres cuando llegue el día del Señor. Con todo lo expuesto de todo modo en este tema, no pretendo, en lo personal, negar la opción de que el anticristo sea definitivamente una persona singular, sino más bien abrir la posibilidad a otra interpretación que puede perfectamente encontrar fundamento en la palabra. Finalmente, puede que en ambas opciones se encuentre la verdad. Aun cuando el anticristo llegue a significar un único sistema completo y mundial, es muy probable que en su origen se produzca por el surgimiento de un líder o persona singular, de quien podría valerse Satanás para levantar su cuerpo anticristiano o sistema de persecución hacia los cristianos. Sin embargo, podría ser finalmente el sistema completo quien hará guerra contra los santos y no la persona singular o sujeto individual que haya utilizado Satanás en su formación.
Bien, y ya terminando este tema, para no dejarlo en el tintero, vamos a analizar brevemente igual la bestia de dos cuernos del mismo capítulo 13 de Apocalipsis, o el falso profeta. ¿Ya? Es la segunda bestia también que aparece en este capítulo. En esta misma línea de pensamiento, y procurando no dejar este tema en el aire, creo esta misma reflexión se aplica a la segunda bestia que Juan ve salir esta vez de la tierra. El pasaje dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Al igual que con la primera bestia, la gran mayoría de intérpretes del Apocalipsis nos dicen que esta segunda bestia, denominada pseudoprofeta o falso profeta, representa a otra persona singular que trabajará codo a codo con el anticristo, sirviéndole en la conquista y dominación de toda la tierra. Sin embargo, tal como se hizo difícil acomodar la primera bestia con toda su envergadura, como el anticristo, en una sola persona singular, asimismo es inverosímil concebir esta segunda bestia del mismo modo. En consecuencia, si fuera así, un hombre solo, en menos de 4 años de ministerio, conseguirá lo que millares de hombres no han conseguido en muchos siglos: convertirá a la nueva religión a todos los pueblos, tribus y lenguas, haciendo en todo el mundo que los idólatras renuncien a sus ídolos, los mahometanos a su Mahoma, los judíos al Dios de Abraham y los cristianos a Cristo. Este sí que será un fervor y espíritu más que apostólico. Los 2 apóstoles de Cristo, llenos del Espíritu Santo y haciendo verdaderos y continuos milagros, no pudieron abarcar mucho más que Judea. Para la Kunza, esta segunda bestia o falso profeta será del mismo modo un cuerpo moral, esta vez formado ni más ni menos que por nuestro propio sacerdocio. Esto es, sacerdotes, pastores y líderes religiosos. Esto es, y no otra cosa, el que viene aquí simbolizado o figurado para los últimos tiempos debajo de esta metáfora de una bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Nuestro sacerdocio, que como buen pastor debía defender el rebaño de Cristo y poner por él su propia vida, será en aquellos tiempos su mayor escándalo y su más próximo peligro. ¿Qué puede extrañar esta proposición? ¿Se ignora acaso la historia? ¿Se ignora los principales y más ruidosos escándalos del sacerdocio hebreo? ¿Quién desvió enteramente a los judíos sino su sacerdocio? Este fue el que resistió de todos modos al Mesías, no obstante que lo tenía a la vista, oía su voz y admiraba sus obras prodigiosas. Este fue el que, cerrando sus ojos a la luz, se opuso obstinadamente a los deseos y clamores de toda la nación que estaba pronta a recibirlo, y lo aclamaba a gritos por hijo de David y rey de Israel. Este fue el que a todos les cerró los ojos con miedos, con amenazas, con persecuciones, con calumnias groseras, para que no viesen lo mismo que tenían delante, para que desconociesen a la esperanza de Israel, para que olvidasen enteramente sus virtudes, su doctrina, sus beneficios, sus milagros, de que todos eran testigos oculares. Este, en fin, les abrió la boca para que lo negaran y reprobasen públicamente y lo pidiesen a grandes voces para el suplicio de la cruz. ¿Este sacerdocio lo era acaso de algún ídolo o alguna falsa religión? ¿Había apostatado formalmente de la que profesaban? ¿Había perdido la fe y la esperanza de su Mesías? ¿No tenían en sus manos las Escrituras? ¿No podían mirar en ellas como en un espejo clarísimo la verdadera imagen de su Mesías y cotejarla con el original que tenían presente? Sí, todo es verdad, mas en aquel tiempo y circunstancias todo esto no bastaba. ¿Por qué? Porque la iniquidad de aquel sacerdocio, generalmente hablando, había llegado a lo sumo. Estaba viciado por la mayor parte, estaba lleno de malicia, de engaño, de hipocresía, de avaricia, de ambición
y por consiguiente lleno también de temores y respetos puramente humanos, que son los que se llama en la Escritura los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:15. Incompatible con la amistad de Dios. Esta fue la verdadera causa de la reprobación del Mesías y de todas sus funestas consecuencias, la cual no se avergonzó aquel inicuo sacerdocio en producir en pleno concilio. Así leemos, por ejemplo, en Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué tenemos pues que maravillarnos de que el sacerdocio cristiano pueda en algún tiempo imitar en parte la iniquidad del sacerdocio hebreo? ¿Qué tenemos que maravillarnos de que sea simbolizado en esta bestia de 2 cuernos? Los que ahora se admiren de esto, o se escandalicen de oírlo, o lo tuvieran por un despropósito increíble, es muy de temer que llegada la ocasión sean los primeros presos en el lazo. Por lo mismo que tendrán por increíble tanta iniquidad en personas tan sagradas, tendrán también por buena la misma iniquidad. ¿Qué hay que maravillarse después de tantas experiencias? Así como en todos los tiempos han salido del sacerdocio cristiano bienes verdaderos e inestimables, que han edificado y consolado a la iglesia de Cristo, así también han salido innumerables y gravísimos males que la han escandalizado y afligido. ¿No ha gemido en todos los tiempos la iglesia de Dios entre tantas herejías, cismas y escándalos nacidos todo del sacerdocio, sostenido por él obstinadamente? ¿En qué diremos de nuestros tiempos? En Mateo 24, ¿no es cierto?, Jesús mismo lo anunció expresamente en su discurso, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Considerar bien y no se extrañará cómo la bestia de 2 cuernos puede hacer tantos males en los últimos tiempos. Entenderemos cómo el sacerdocio de entonces, corrompido por la mayor parte, pueda corromperlo todo y arruinarlo todo, como lo hizo el sacerdocio hebreo. ¿Qué podemos pensar que será cuando las simples ovejas de Cristo, de toda edad, de todo sexo, de toda condición, viéndose perseguidas por la primera bestia, se acojan al abrigo de sus pastores, implorando su auxilio, y los encuentren con la espada en la mano para obligarles a obedecerla? ¿Qué pensáis que será cuando, poniendo los ojos en sus pastores como en su único refugio y esperanza, los vean temblando de miedo mucho más que ellos mismos, y a vista de la bestia y de sus cuernos coronados? Con razón, dice Pablo, en los últimos tiempos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Sin embargo, para el común de los intérpretes, no hallando otra cosa a que poder acomodar lo que aquí se dice de la segunda bestia, a la que se le da el nombre de falso profeta, conviene comúnmente en que esta bestia o este falso profeta será algún obispo, apóstata, lleno de iniquidad y malicia diabólica, que se pondrá de parte del anticristo y lo acompañará en todas sus empresas. Mas este obispo singular será capaz de alucinar con sus falsos milagros y pervertir con sus persuasiones a todos los habitantes de la tierra. Y esto en el corto tiempo de 3 años y medio. ¿No choca esto manifiestamente al sentido común? ¿No pasa esto fuera de los límites de lo creíble? Si en la Biblia hubiese sobre este alguna revelación expresa y clara, cautivaríamos nuestro entendimiento en obsequio de la fe. Mas no habiendo tal revelación, antes repugnando esta noticia a todas las ideas que nos da la misma Escritura, parece preciso tomar otro partido. Lo que no puede concebirse en una persona singular, se puede bien concebir y se concibe al punto en un cuerpo moral, compuesto de muchos individuos repartidos por toda la tierra. Se concibe al punto en el sacerdocio mismo, o en su mayor parte en el estado de tibieza y relajación en que estará en aquellos tiempos infelices. Así como los cuernos coronados de la primera bestia significaban la potestad, la fuerza y las armas de la potencia secular de que aquella bestia se ha de servir para herir y hacer temblar toda la tierra, así los cuernos de la segunda, semejantes a los de un cordero, no pueden significar otra cosa que las armas o la fuerza de la potestad espiritual, los cuales le otorgan una imagen mansa y pacífica, consiguiendo el respeto, el amor y la confianza de los pueblos. Y por eso mismo es infinitamente más poderosa y más eficaz para hacerse obedecer. Mas esta bestia, en la apariencia mansa y pacífica, tenía un arma horrible y oculta, que era su lengua, la cual no era de cordero, sino de dragón. Pero hablaba como dragón. Lo que quiere decir esta similitud, y a lo que alude manifiestamente, se puede ver en el capítulo 3 de Génesis,
donde se entiende cuál es su lengua y que así como habló el dragón en los primeros tiempos engañando a Eva, así hablará también en los últimos tiempos esta bestia de 2 cuernos, o por medio de ella el dragón mismo, para engañar a los hombres. Hablará con dulzura, con halagos, con promesas, con artificio, con astucias, con apariencias de bien, abusando de la confianza y simplicidad de las pobres ovejas para entregarlas a los lobos, para hacerlas rendirse a la primera bestia. Y si algunas se hallasen entre ellas tan entendidas que conozcan el engaño, y valerosas que resistan a la tentación, como ciertamente las habrá, contra éstas se usará las armas de la potestad espiritual o los cuernos como de cordero, prohibiendo que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. Estas serán separadas de la sociedad y comunicación con las otras. Dice el evangelista: los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9:22. Aplíquese la semejanza. Bien, de esta manera entonces culminamos el análisis a este tema del anticristo y el falso profeta, ¿no es cierto?, simbolizado en estas 2 bestias del capítulo 13 de Apocalipsis mayormente. Como digo, es simplemente mi intención aportar una idea distinta, diferente a como comúnmente se oye o se intenta interpretar, ¿no es cierto?, descubrir quién es este famoso anticristo. Y como dije, ya estamos bastante saturados de posibles candidatos, interpretaciones, alusiones a muchos personajes en la historia bíblica o la historia secular. Así que creo de todos modos que con esta interpretación o con este análisis no hay forma de interpretarlo, se puede perfectamente abrir a otra posibilidad. Y como lo que sí me parece bastante sensato y claro, de que la bestia puntualmente de Apocalipsis 13, como ya hemos analizado, difícilmente puede concebirse que sea una persona singular, así como lo vimos en Daniel con sus 4 bestias, las cuales sin duda él mismo se explicó que representaban imperios, ya el poder político de aquella época, que obviamente Daniel la vio por separado porque fueron imperios sucesivos, ya de manera cronológica en el tiempo. Más bien acá Juan las ve todas, ¿no es cierto?, juntas en una sola bestia. Y como tenía 7 cabezas, también puede representar, ¿no es cierto?, el poder completo, absoluto, que habrá en estos últimos tiempos, representado por el poder político, ¿ya? Y la segunda bestia, que también acá tiene alusiones, ¿no es cierto?, a un poder espiritual. También creo yo que si se acepta esa misma interpretación, puede perfectamente igual representar, ¿por qué no?, la religión falsa que hoy en día también existe en el mundo, y más allá de identificarla con cierta religión específica, creo yo que está repartida o presente en todas las religiones mundiales, cualquiera sea el letrero, cualquiera sea la misión. Sin duda en todas ellas hay también representación de falsos profetas o falsos maestros. Así que es ahí también donde como cristianos debemos estar alertas a poder identificar, ¿no es cierto?, descubrir estas señales y también abrirnos a otra posibilidad, porque como dije, yo no niego la opción de que finalmente veamos a un anticristo, una persona individual surgir, pero bajo todo lo que se ha enseñado de este personaje, encuentro en lo personal muy difícil que sea creíble que una persona singular pueda gobernar el mundo entero, sabiendo incluso el mundo entero, conociendo esta información de este famoso anticristo. Más bien, si lo concebimos como algo, ¿no es cierto?, un cuerpo moral, puede ser perfectamente más entendible que ya está actuando el poder anticristiano a través de la persecución que sufre la iglesia, sufre los cristianos, a través perfectamente de los cuerpos políticos de los diferentes países del mundo representados, siempre los gobiernos, cada vez que legislan en contra de la iglesia o desfavorecen al pueblo cristiano, vemos ahí el poder anticristiano de la bestia, ¿no es cierto?, o del anticristo actuando en los gobiernos políticos del mundo. Eso es entonces la presentación y el análisis a este tema, esperando ante todo poder aportar un poco más de entendimiento y comprensión a la palabra de Dios. Nos vemos entonces en el siguiente video. Que Dios les bendiga a todos.